Francia que lo quiere fletar. Claro. Claro. El 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer. Sí. Esto es decretado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que es el día donde tenemos que hablar sobre el cáncer. Y si hay una enfermedad de la cual no queremos hablar, en más, ni la nombramos. No, la papa. Exactamente, es justamente el cáncer, porque le tenemos pavor. Bueno, lo que hice hoy fue traer algunas preguntas que tienen que ver con el cáncer para que podamos hablar del tema, ver qué es lo que saben ustedes sobre el cáncer y qué es lo que saben en casa también, que también pueden jugar. Aunque vamos a hablar seriamente, vamos a jugar con esto. Primero, ¿qué es el cáncer? Vieron que las células del cuerpo se van reproduciendo. Cuando hay algún tipo celular de algún órgano que empieza a reproducirse totalmente fuera de control, ¿sí? Empiezan a formarse como bultos, porque eso empieza a crecer aceleradamente. Eso se llama tumor. Cuando empiezan a invadir estructuras cercanas o viajan por sangre o por otros tejidos a lugares más alejados del cuerpo, son los tumores malignos o cáncer. Bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy. ¿Y es una enfermedad frecuente o no? Vamos a empezar con la primera pregunta. A ver. La primera pregunta es, ¿ustedes conocen a alguien? Tienen que escribir en la pizarra. ¿Conocen a alguien que haya tenido o tenga algún tipo de cáncer? Y en casa también lo pueden contestar. Ahí tenemos la pregunta. ¿Conoces a alguien cercano que haya tenido algún tipo de cáncer? Sí, la respuesta es sí. Todos conocemos a alguien que tuvo o que tiene algún tipo de cáncer. Entonces podemos decir que es una enfermedad frecuente. ¿Vieron las enfermedades que no son frecuentes o llamadas raras? Bueno, está el día de las enfermedades poco frecuentes. Poco frecuentes, porque uno dice, no, la verdad que no la conozco, no conozco a nadie que tenga. Bueno, todos conocemos a alguien que haya tenido o que tenga algún tipo de cáncer. Vamos a ir a la segunda pregunta. Y ahora los quiero ver. ¿Existe alguna vacuna contra el cáncer? Carolina P. en su pizarra. ¿Existe alguna vacuna contra el cáncer? Y en casa, ¿qué van a contestar? Julián dice que no. Carolina dice que... Uy, qué largo. Y con letra de médica, ¿viste? Que no se entiende un carajo. Sí, para algunos. Sí. Para algunos tipos de cáncer. Algunos tipos de cáncer. Exactamente, Carolina. O sea, esta está mal. Claro, es que, fíjense, cuando nacemos y luego en la infancia se da la vacuna contra la hepatitis B, lo que hace es prevenir que uno tenga hepatitis B, que luego puede desarrollar cirrosis y luego puede desarrollar cáncer de hígado. Las nenas ahora le dan Lo mismo, las nenas y los nenes. La vacuna contra el VPH, ¿se acuerdan cuando hablamos del virus del papiloma humano? Sí. El cáncer del cuello de útero. Hay vacuna hoy contra el cáncer del cuello de útero, contra el virus que puede llegar a desarrollar cáncer del cuello de útero. Pero si extendemos el concepto de vacuna a prevención, cuando usamos el protector solar, es una forma de vacunarnos contra el cáncer de piel. Una vacuna externa sería. Hay otros tipos de vacunas que no son el típico pinchazo, pero sí, hay algunas vacunas contra algunos tipos de cáncer. Perfecto. Vamos a ir a la pregunta número 3. La pregunta número 3... A ver, la pregunta número 3 es, ¿cuál de los siguientes no es un factor de riesgo contra el cáncer? Y quiero que contesten en la pizarra. A, el tabaquismo. B, insuficiente consumo de frutas y verduras. C, la obesidad. D, el sedentarismo. E, el alcoholismo. F, radiaciones. O el sexo, ser hombre o mujer. ¿Cuál de estos no es un factor de riesgo? Para mí... A ver en casa qué están contestando, están pensando. ¿Sabés qué me hizo dudar? ¿Será? Sí, es rara porque cuando te preguntan por la negativa, viste que empezás... ¿Cuál no es un factor de riesgo? Todos son factores de riesgo menos uno. Yo creo, si entendí la pregunta, en la última. Que el hombre... Yo pondría, pero tampoco me parece. A ver, pero bueno, Carolina. Vamos a ponerla. Vamos a poner la G, pero tampoco. Yo también puse la G. Están perfectos. Ser hombre o ser mujer no aumenta o disminuye la incidencia de tener algún tipo de cáncer. Es más, ahora vamos a hablar con la... No, ¿por qué? De los aproximadamente en el año 2020 se diagnosticaron 130.000 nuevos cánceres en la Argentina, de los cuales el 48% fueron en hombres y el 52% fueron en mujeres. O sea, no hay casi demasiada diferencia. Es pero casi el de mama, nada. por ejemplo, no es más en las mujeres. Ahí va. ¿Cuáles son los 4 cánceres más frecuentes en la Argentina, por lo menos? El de mama, que se da en una proporción 100 a 1 o más
en mujeres. Cada 100 Próstata, que mujeres se hay debe una... dar. No, Claro. primero va el de mama, segundo el cáncer colorectal, Sí. después el de pulmón y después el de próstata. El de próstata es exclusivo de los hombres. Por eso Entonces se uno equipara dice, la balanza. claro, pero uno dice, el de mama, que es el más frecuente, por eso ser mujer, no, pero se equipara con las demás. Así que no, ese no. Pero sí los otros, sí son, que son el tabaquismo, insuficiente Ingesta. consumo de frutas y verduras, la obesidad, el sedentarismo, el alcoholismo y las radiaciones. ¿Y esto qué son? Factores prevenibles. Se puede prevenir. Son otros tipos de vacunas si prevenimos esas cosas. Así que el sexo genético no es un factor de riesgo, lo demás sí. Tenemos que modificar esos factores de riesgo. Las que falsas son creencias. no fumar, comer más frutas y verduras, el alcoholismo, por supuesto que no, el sedentarismo, moverse en casa, no ser obeso y las radiaciones, usar el protector cuando vamos a tomar sol. Vamos a ir con la número 4. A ver, La pregunta, hace mucho que no traigo, no es el vaso, vaso de, de agua, vaso de agua. Trajo no una es el jarra. vaso de Ah, agua. la mamá pero embarazada. trajo la muñeca La embarazada. muñeca embarazada como mi hija. La pregunta es, ¿el cáncer Sí. siempre es hereditario? ¿Hay que contestar en la ¿El pizarra? cáncer es hereditario o No, no, pará. es hereditario? ¿Siempre es hereditario? No, no, no. ¿El cáncer es hereditario? Así es la pregunta, no siempre. ¿El cáncer es hereditario? ¿Y cómo? Yo tengo una respuesta, pero no me entra en una Para palabra. ver, mí, bueno. para mí sí. Por Uno eso, a veces sí. A Uno veces tiene sí. latente, A eso, veces- latente por una cuestión, así como es el ADN, latente, y no se dispara. En Y- realidad, entre el 5 y el 10% de todos los tipos de cáncer Sí. pueden llegar a ser hereditarios, pero es entre el 5 y el 10%. Pa' nada. Los demás no son hereditarios. A ver, lo que pasa es que hagamos de cuenta que mi papá tiene cáncer pulmonar. Son los famosos Porque- antecedentes familiares. Claro, no, pero yo no hablo de los antecedentes, No, sino eso de es los otra cosa. hábitos familiares. Ah. En mi casa no se usa usar el protector solar. Soy la policía. Todos tenemos melanoma. No es que sea hereditario el melanoma, sino que en mi casa no estamos usando todos el protector solar. No, eso sí. Fuman en mi casa con la ventanilla del auto cerrado, vamos todos en el auto y fuman. Y sí, mi papá tiene cáncer de pulmonar, mi mamá tiene cáncer pulmonar y lo más probable es que yo como fumador pasivo en algún momento lo tenga. No es porque sea hereditario, sino porque no se está modificando en casa esos factores de riesgo. ¿Pero el cáncer de colon? El cáncer de colon, a ver, entre el 5 y el 10% de todos los cánceres pueden ser hereditarios. El de colon, el de mama, el de próstata, tienen un bajo porcentaje de ser hereditarios. Pero sí aumenta la cantidad de años en la cual hay que hacerse el chequeo los que tenemos antecedentes en Y cáncer sí, de colon. yo, por ejemplo, voy a un médico y me dice, bueno, antecedentes de cáncer de mama. Claro, antecedentes la de cáncer pregunta. de mama, antecedentes de cáncer pulmonar, antecedentes de cáncer de colon. Eso puede llegar a generar y hace que los controles tengan que ser más seguidos. seguidos. Pero eso no quiere decir que si mi mamá tuvo cáncer de mama... Sí, Ah, no es que va a claro. tener. No, no. Ah, claro que no. Vamos no. a ir con la última pregunta. A ver. La pregunta número 5. A ver, uy, Se nos cayó la todo. pregunta. No, no se cayó, es así, es así, es así. Color negro. Mm. ¿El cáncer siempre es fatal? Ay, no, pero Esa es la eso no. pregunta. ¿El cáncer siempre es fatal? Yo Para conozco- mí- Y yo quiero terminar No. con esta justamente, porque no. Ustedes saben que hace 40, 50 años, cuando a una persona se le diagnosticaba cáncer, Chao. pensaba en suicidarse Claro. para no sufrir. Y hubo gente que se suicidaba con el diagnóstico de cáncer. Hoy vamos a cambiar esto por el verde esperanza. No, el cáncer no siempre es fatal. Si se lo diagnostica tempranamente, lo más probable es que haya un excelente tratamiento. ¿Cómo hay que hacer para diagnosticar tempranamente? Yendo al médico, Hacerse los haciendo los claro, controles. controles. La prevención. Las mujeres la mamografía, las mujeres el PAP y el COLP y la colposcopía, hacer la colonoscopía después de los 45 o 50 años. Si hay factores de riesgo, por supuesto, los hereditarios o estos otros factores de riesgo, no consumir frutas y verduras, obesidad, sedentarismo, hacerlo de antes. El médico te va a decir cada cuánto tenés que hacer los controles, cuándo tenés que empezar y no podés dejar de hacerlo. Porque la idea es transformar esto en esto, agarrarlo tempranamente para hacer el tratamiento correcto. Y hoy hay tratamiento para muchos, para la gran mayoría de los tipos de cánceres. Solamente hay que prevenirlos. Muchas Bueno, gracias, doctor gracias, Sergio.